Buenos días, hola. Bueno, ya veo que estáis entrando todos, va creciendo el numerito de espectadores. Bueno, pues nada, antes de nada, pues eso, daros los buenos días a este nuevo webinar que hemos organizado en APA Renovables, que lo hemos llamado Análisis del coeficiente de cobertura, que es para un poco ver la situación cuál es la situación actual, los escenarios futuros y lo que nos espera. Bueno, espero que todos estéis bien de salud, todos vosotros, vuestros familiares y vuestro entorno cercano, pues no están siendo momentos fáciles, la verdad, pero bueno, esperemos que de salud, tanto física en este caso como mental, pues si Dios quiere, esperemos que la tengamos bien y el mismo deseo a vosotros. Ahora parece que ya vamos levantando un poco estas medidas de ultraconfinamiento y podemos respirar un poquito de aire, o al menos podemos dejar de ver las cuatro paredes de nuestra casa, con lo cual, pues bueno, buena noticia. Deciros eso, que vamos a comenzar ahora este nuevo ciclo de webinar. Antes de empezar y dar paso a la ponente, en este caso Irene, que ahora la presentaré, deciros que, bueno, tenemos también, aparte de este webinar que celebramos hoy, este jueves celebramos otro webinar sobre con la gente de Price, que nos hablará un poco de, bueno, del sector renovable como eje de, digamos, de la recuperación, si Dios quiere, económica del país, y hablaremos en profundidad pues, de las expectativas de precio de mercado, a ver cómo se va a comportar, y también hablaremos de, bueno, la agenda regulatoria que tenemos por delante, que no es poca. Ya sabéis que tenemos un Plan Nacional de Energía y Clima enviado a Bruselas, tenemos pues, mucha materia y mucha materia regulatoria pendiente de aprobación en los próximos meses, como es la hibridación, como es el acceso y conexión, las famosas subastas que esperemos que se pongan en marcha cuanto antes para que, digamos, el sector mantenga toda la actividad que venía teniendo desde el año pasado. Y eso lo veremos este jueves. El jueves a las 12 de la mañana. Recordar porque ha habido un cambio de hora. Hasta ahora hemos hecho todos los webinars a las 11. Sin embargo, comenzaremos el jueves a las 12 de la mañana. También tendremos la semana que viene otro webinar con Datatons, que hablaremos de Big Data e inteligencia artificial aplicada al sector renovable. Aunque no lo parezca, pues todo este mundillo de la inteligencia artificial y gestión de datos y demás tiene bastante aplicación, vemos que tiene posibilidades dentro del sector renovable y nos lo contarán en el próximo webinar. Y nada, ya bueno, vamos a ir presentando el webinar de hoy. Como decía, pues bueno, análisis del coeficiente de cobertura y veremos la situación actual, escenarios futuros, y nos acompaña para ello pues Irene Bartol, que es socia del bufete Verdia Legal. Irene, que tiene un montón de años de experiencia, aun con lo joven que es, fíjate, pero tiene más de 20 años de experiencia, ¿verdad?, en el sector, y es experta en Derecho de la Energía, con lo cual lo que nos va a contar se lo sabe requete bien y esperemos que bueno, aprendamos y de alguna manera, sobre todo, veamos, pues eso, cuál es la situación actual, que muchos de vosotros ya la conocéis, y qué es lo que nos puede deparar el futuro. Deciros antes de comenzar que, bueno, como veis en vuestras pantallas tenéis hay varios iconos abajo. Uno que es el de chatear, en el cual ahí pues os animamos a presentaros, a decirnos desde dónde nos acompañáis, porque vamos, el otro día en algún webinar incluso nos acompañaba gente desde Kuala Lumpur, o sea que, bueno, eso está bien. Entonces os animamos a todos a que os presentéis en ese chat. Sin embargo, de cara a las preguntas y respuestas, que se las formularé yo a Irene cuando acabe su presentación, por favor utilizar pues eso, la cajita de preguntas y respuestas. Y por mi parte trataré de recopilar todas, o si no el máximo número posible, para que no quede ninguna en el aire, pero disculpadme porque seguro que alguna se me pasa. Pero bueno, trataremos de estar atentos y eso, y de dar respuesta a todas las preguntas que haya. Deciros que, bueno, antes de nada, pues en relación al tema que abordamos hoy, deciros que en APA Renovables, en la asociación, es un tema que nos ha preocupado siempre mucho. Como sabéis, evidentemente, ya desde el año 2013 llevamos soportando lo que es el coeficiente de cobertura y el retraso, digamos, en los pagos de las liquidaciones, y hemos visto cómo este año 2019, sobre todo, veremos el 20, no sé si Irene en su presentación hará alguna reflexión, pero bueno, en este 2019
cómo va muy retrasado respecto a años anteriores, ¿no? Y eso que estamos en la liquidación 14, hemos visto un complemento, etcétera, etcétera, pero bueno, no me meteré en materia, que nos lo contará Irene. Sí que deciros que al menos desde la asociación es un tema que perseguimos, nos preocupa porque afecta a la gran mayoría de nuestros asociados y desde siempre lo hemos transmitido pues, tanto al Ministerio, en este caso para la transición ecológica y reto demográfico, la situación que estaban sufriendo las empresas, incluso al Ministerio de Hacienda, porque mucho o parte de culpa de estos, digamos, retrasos en los pagos se debe a Hacienda, y a la CNMC, como no, que es el órgano que lleva a cabo las liquidaciones. Y nada, por mi parte nada más. Yo pues eso, ya veo aquí que el numerito crece exponencialmente, hay muchísima gente conectada, agradeceros que nos acompañéis y yo pues doy paso a Irene, que nos va a hacer la presentación. Irene, yo estaré por aquí a tu lado, ahora desconecto el vídeo, que la protagonista eres tú, pero si hay cualquier cosa, pues aquí estoy. Bueno, decir también que hemos tenido algún problema, ¿verdad? Hoy con las comunicaciones, en fin. Pero bueno, parece que está solucionado, ¿eh? Y esperemos que todo fluya y funcione bien. Pues nada, Irene, adelante y muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ti, José María, y gracias a APA por darme la oportunidad de estar en este webinar. Cuando me lo propusisteis y buscar el tema, la verdad es que pensé que el coeficiente de cobertura era un tema muy interesante para hablar en estos días, dada la situación del coronavirus en la que en la que nos hemos encontrado de golpe y porrazo en el mes de marzo. José María, ¿podrás compartir tú la presentación? Porque es cierto, ya sabes que he tenido problemas técnicos. Si compartes tú la presentación, iremos... Bien, perfecto. Bueno, pues estos días que estamos confinados y todos hemos tenido un poco la oportunidad de también dedicar el tiempo, aparte del trabajo, a nuestros hobbies, en mi caso, que soy muy cinéfila, me gustaría reflejar o traducir los escenarios del contexto del sector eléctrico en pasado, presente y futuro con 3 títulos de películas. Con lo cual nos retrotraeremos en primer lugar al pasado, al año 2013, y en este sentido el título de la película que me gustaría apuntar es el de Pesadilla antes de Navidad. Podemos decir de entrada que cualquier escenario futuro esperemos que no sea el que nos encontramos en aquel momento en diciembre del 2013. Pesadilla antes de Navidad, como digo, en diciembre de 2013 estábamos todavía con la vigencia de la ley 54/97, la anterior ley del sector eléctrico. Nos encontrábamos en aquel momento con un déficit acumulado coyuntural de 26.000 millones de euros. Eso es nada. José María, si puedes pasar a la siguiente, por favor. Hicimos un déficit estructural de 26.000 millones de euros acumulado. Es decir, dicho muy brevemente, el sistema estaba en una situación de quiebra técnica y en una situación de insostenibilidad económico-financiera. En aquel momento, viendo la exposición de motivos de la ley del sector eléctrico, nos encontramos con un crecimiento excesivo de unas partidas de coste que no estaban acompañadas con partidas correspondientes de ingresos. Además, estábamos en un contexto de crisis económica que veníamos desde el año 2008, con lo cual había una ausencia de crecimiento de demanda. Como decimos, por lo tanto, un déficit de 26.000 millones de euros, y en ese escenario se aprueba la ley 24/2013, la ley vigente del sector eléctrico, que intenta reconducir la situación de tal forma que se introduce por primera vez en la ley del sector eléctrico el principio de sostenibilidad económico-financiera. Principio importantísimo, un principio rector para las que rige y debe regir las actuaciones de las administraciones públicas, de tal forma que tiene que haber una equivalencia entre costes e ingresos. Y en este sentido se descarta definitivamente, y con el fin de poner coto a la situación anterior que se produjo con la anterior ley del sector eléctrico, se descarta definitivamente la posibilidad de acumulación de nuevos déficits y se imponen restricciones tasadas a los desajustes temporales, como veremos después. Se introduce también el principio de doble contribución, de tal forma que la responsabilidad de la financiación de los costes del sistema
estamos obligados a costear los costes del sistema tanto consumidores como se contempla también partidas de los presupuestos generales del Estado. Este, por lo tanto, es el contexto en el que encontramos en diciembre del 2013, cuando se aprueba la ley del sector eléctrico. Si pasamos a la siguiente, José María, gracias. La ley, por primera vez también, detalla de forma clara, transparente, las partidas de ingresos y de costes de la ley del sector eléctrico. Desde el punto de vista de los ingresos, nos encontramos los peajes por parte de los consumidores y de los generadores, con la salvedad que veremos después con la aprobación de la circular de metodología de peajes de la CNMC, los cargos, las partidas de los presupuestos generales del Estado, otros mecanismos financieros que puedan establecerse y otros ingresos que puedan establecerse normativamente. Ya en el año 2013 se contempla la distinción entre peajes y cargos, importantes, si bien a día de hoy todavía son los peajes los que están sufragando todos los costes del sistema. Los peajes deben costear o sufragar únicamente costes de redes de transporte y distribución, y los cargos el resto de partidas de coste del sistema. Si bien a día de hoy todavía no se ha producido esta distinción entre peajes, que deberá fijar la CNMC, y cargos, que deberá fijar el Gobierno. En este contexto, y con los costes también, el listado de costes que tenemos, la retribución de transporte y distribución, la retribución específica de las renovables, cogeneración y residuos, el extracoste de la retribución de la producción de los sistemas no peninsulares, pagos por capacidad, moratoria nuclear, plan general de residuos, la tasa de la CNMC, la diferencia de pérdidas de cierre del mercado, las anualidades del déficit que se ocasionó en años anteriores y la interrumpibilidad. Con este contexto nos encontramos, como decías tú, José María, en la introducción, como novedad desde el año 2013 la obligación por parte de todos los sujetos de liquidación del sistema eléctrico de financiar los desajustes temporales por todos los sujetos. A diferencia del escenario anterior, del 2013, hasta el 2013, en la que el déficit lo financiaban las 5 grandes empresas integradas del sector eléctrico. Por lo tanto, con este escenario, con esta introducción del principio de sostenibilidad económico-financiera, tiene que haber un equilibrio entre los ingresos y los costes del sistema. De tal forma que si se producen unos desajustes temporales, esto debe financiarse por parte, como hemos dicho, de los sujetos de liquidación. Y en este contexto es por lo que aparece el famoso coeficiente de cobertura, objeto del webinar de hoy, que es la relación entre los costes que se pueden sufragar con los ingresos disponibles que hay en el sistema en cada liquidación. Pasamos, por favor, a la siguiente. El contexto secuencial del coeficiente de cobertura que hemos tenido a lo largo de los años, es decir, la senda de déficit y superávit, la veis claramente reflejada aquí. Hasta 2013 teníamos, como hemos dicho antes, un déficit acumulado de 26.000 millones de euros. Se aprueba la ley del sector eléctrico del 2013 y empezamos una senda de superávit en las liquidaciones de cierre tanto del año 2014 hasta el 18. Y con este escenario tenemos un superávit acumulado a final del 2018 y con los informes de liquidaciones de cierre de 1.687 millones de euros. Con lo cual, lo que podemos decir es que sí que la ley del año 2013 aportó un cambio de tendencia al sector y entrábamos, como hemos dicho, en un escenario de superávit. Aquí lo veis reflejado también en un gráfico de los informes de la CNMC, claramente cuando se aprueba la ley del sector eléctrico, cómo cambia la tendencia de déficit y entramos en un escenario de superávit. Sobre el papel hemos dicho que tenemos 1.687 millones de euros de superávit. Sin embargo, a partir de 2015 nos encontramos ya con un cierto movimiento regulatorio que introduce una serie de excepciones y de matices al destino inicial del que deben ser los superávits. Si, de acuerdo con el artículo 19 de la ley del sector eléctrico, claramente se indica que los cargos
De momento, los peajes, como hemos visto, no pueden reducirse a la baja mientras exista una deuda del sector eléctrico y en este sentido los superávits deben destinarse a reducir los desajustes de los años anteriores, la deuda que se había ocasionado. Pero mientras se contempla en el año 2015 que mientras no se desarrolle reglamentariamente este mecanismo para cubrir las deudas, la asignación del superávit a las deudas de los años anteriores, este superávit queda depositado en una cuenta específica de la CNMC. Y a partir de aquí nos encontramos que con las órdenes de peajes, Ley Generales de Presupuestos del año 2017, Real Decreto Ley 15/2018, encontramos, como decimos, una serie de matices. Recordemos que en el 2013 se produce una gran reforma del sector eléctrico, con lo cual los tribunales y el Tribunal Supremo se encontró con toda la avalancha de litigios, tanto de las renovables como el sector de las redes, con lo cual ya se anticipaba que en el año 2017-2018, con el resultado de las sentencias, el superávit se pudiera incluir como ingreso liquidable del sistema y de forma excepcional para el 2017 pudiera destinarse al pago de indemnizaciones por litigios del sector. Y en este sentido, de igual manera, el Real Decreto Ley 15/2018 también ya contemplaba que el superávit existente podía aplicarse para cubrir los desajustes del 2018 y 2019. Por lo tanto, como decimos, unos ciertos movimientos regulatorios que introducen unas excepciones a la regla general y con esto que nos encontramos. La siguiente diapositiva nos mostrará que si teníamos un superávit de 1.637 millones, por efecto de lo que son pagos de sentencias y transferencias al IDAE para el sistema de ayudas a las inversiones en instalaciones renovables de los sistemas no peninsulares, debemos reducir unos ya 649 millones de euros. Con lo cual, la realidad, ¿cuál es? Que el superávit acumulado real a 2018 arroja un resultado de 1.037 millones de euros. Por lo tanto, en 2018, de momento, el sistema sigue teniendo un superávit. Nos vamos a continuación a la situación del presente. Presente me refiero al ejercicio 2019. En este caso, el título de la película que nos acompaña es Pacto de Silencio. Veremos Pacto de Silencio porque el contexto y el resultado final es un déficit que se equilibra con un superávit. Veremos, José María, si pasas a la siguiente, por favor. Ya la previsión de ingresos y costes para el año 2019 que realiza la CNMC cada año, nos encontramos en todo lo que es el desglose de ingresos y en el desglose de los costes un déficit inicial de partida de 450 millones de euros. Pero, de alguna forma, puesto que tenemos un colchón de 1.037 millones de euros, pues ya se contemplaba en el Real Decreto Ley 15/2018 que este déficit inicial de 450 millones sería equilibrado con el superávit existente. En este contexto, como decimos, de previsión de ingresos y costes para el ejercicio 2019, el Ministerio, en este caso, congela los peajes para el ejercicio 2019. Pero, ¿cuál es el contexto, cuál es la situación general regulatoria que nos encontramos? Si pasamos a la siguiente, nos encontramos que con el Real Decreto Ley 15/2018, recordad que se exonera el pago a las instalaciones de producción del pago del impuesto del valor de producción, tanto en el cuarto trimestre del 2018 como en el primer trimestre del 2019. Hay que recordar que en aquel momento el mercado de producción estaba a unos precios altísimos, con lo cual estas medidas fueron consecuencia y se aprobaron con el objetivo de aligerar el alto precio del mercado en aquel momento. Se contempla a su vez una exención del impuesto de hidrocarburos para determinadas instalaciones y se elimina también el peaje 6.1b. Por otra parte, se contempla también la derogación de los peajes y cargos para la energía autoconsumida con el Real Decreto 900/15 y en este sentido, y al margen de esto, en lo que se refiere a las subastas de CO2, se contemplaba una posibilidad de ampliar el crédito de los ingresos
hasta 750 millones de euros. Con este escenario, con un superávit todavía en aquel momento en el sistema, se aprueban, como decimos, la orden de peajes de 2019 con un déficit ya de inicio de 450 millones de euros y se mantienen los peajes del 2018. Pasamos al final del 2019. Sí, la previsión de demanda inicial que se había hecho por parte de la CNMC en base al ejercicio cierre del 2018, el escenario, como decimos, de la demanda a 2019 era de 275 teravatios hora. Sin embargo, la realidad, con datos ya reales de red eléctrica, el cierre de 2019, la demanda eléctrica es inferior a la prevista inicialmente. Nos quedamos con una demanda de 264 teravatios hora. Con lo cual ya tenemos ahí un factor que incidirá sobre los ingresos del sistema en el 2019. El famoso coeficiente de cobertura, por primera vez vemos el día 16 de abril se nos comunica la liquidación 14 de 2019 por parte de la CNMC y en este sentido la sorpresa que se encuentra el sector es que el coeficiente de cobertura se queda en un 89,85%. Un porcentaje muy inferior al que había arrojado la liquidación 14 del año 2018, que fue del 98,33%. Este fue el escenario a fecha 16 de abril del 2020. El día siguiente, precisamente, de lo que fue la liquidación, se producen ingresos del Tesoro en un importe de 317 millones de euros, lo que, en virtud de lo que es el Real Decreto que regula las liquidaciones por parte de la CNMC, excepcionalmente la CNMC no es habitual, no se había producido en contextos anteriores, se efectúa una corrección o una liquidación, como le ha llamado la CNMC, la 14.1, en la que se integran, como hemos dicho, los ingresos procedentes del Tesoro y con eso se permite que el coeficiente de cobertura se recupere algo y ascienda hasta el 91,97%. Esto en la liquidación 14 a expensas de lo que resulte en la liquidación definitiva, que como sabéis se tiene que realizar de acuerdo con la ley antes del 1 de noviembre del 2020. Como hemos dicho, por tanto, en la liquidación 14.1, un escenario inferior de coeficiente de cobertura al que teníamos en el año 2018. ¿Cuál es el informe de la CNMC publicado la semana pasada, el viernes fue? Nos ofrece el contexto general de la evolución de los ingresos previstos y reales y de los costes. En cuanto a los peajes, aquí ha habido en la liquidación 14.1 un incremento de ingresos de 48 millones de euros. Pero la contrapartida es que el gran decalaje se produce con los ingresos externos a peajes, tanto por lo que se refiere al ingreso de las medidas fiscales aprobadas con la Ley 15/2012. En este sentido hay 1.158 millones de euros menos de los que se preveían inicialmente y en cuanto a los ingresos por CO2, también 442 millones de euros menos de los que se contemplaban inicialmente con esta liquidación 14. ¿Qué ocurre con los ingresos de la Ley de Medidas Fiscales? Pues los menores ingresos se producen sobre todo con el impuesto del valor de la producción de energía eléctrica. Ha habido una menor demanda, menor precio en el mercado del previsto inicialmente y, como hemos visto antes, también suspensión del pago del impuesto del valor de producción en el primer trimestre del 2019. Menos ingresos también en lo que es por el impuesto del carbón, debido a la reducción de la producción del carbón. Y por lo que respecta al canon hidráulico, esto se incorporará, está pendiente la totalidad de ingresos de este canon de utilización de aguas continentales, con lo cual esto supondrán mayores ingresos en lo que se refiere a la liquidación definitiva que tendrá que hacerse antes del 1 de noviembre. Vemos, por lo tanto, que el gran problema que se produce con este avance del coeficiente de cobertura menor de lo esperado es que hay un 34
menos del importe previsto inicialmente para 2019 en relación con los ingresos externos a peajes, medidas fiscales y las subastas del CO2. Esto sin perjuicio, como decimos, está pendiente de incorporarse al sistema tanto la totalidad del canon hidráulico, que esto se produce desde en los meses mayo, junio y julio, y también pendiente de incorporación de las subastas de CO2, 89 millones de euros. Con lo cual, el déficit en estos momentos, con la liquidación 14.1 del 2019, tenemos un déficit de 1.202 millones de euros. Vemos, por lo tanto, que sin perjuicio de lo que resulte en la liquidación definitiva del año 2019, nos encontramos en una situación, dicho muy claramente, lo comido por lo servido, un superávit de 1.037 millones de euros y un déficit, veremos cuál será la liquidación definitiva, pero actualmente de 1.200 millones de euros. Si pasamos a la siguiente, José María, en cuanto a los costes, con la liquidación 14-2019, en lo que se refiere a la retribución, a la actividad de distribución, la CNMC indica en su informe hay 273 millones menos de los previstos inicialmente. Pero ojo, aquí tenemos una cierta trampa. Y esto es cierto que actualmente el escenario es este, pero hay que decir que de momento, a día de hoy, el sector de la distribución tiene pendiente de fijación las retribuciones tanto del año 2017, 2018, 2019 y 2020 debido a un procedimiento judicial, una declaración de lesividad que está todavía en curso. Con lo cual, a expensas de lo que pueda resultar de esta declaración de lesividad, nos podemos encontrar que esta partida de 273 millones de euros, que a priori son menos coste, nos podríamos encontrar que sean no solo que se llegue a este importe, sino incluso que se supere. Han habido otros costes adicionales que se han tenido que incorporar, derivado también de sentencias. Sentencias, en este caso, de la orden de retribución de las empresas distribuidoras y en este caso de recursos de empresas distribuidoras de menos de 100.000 clientes, que esto supone un pago de 80 millones de euros para el sector, costes, por tanto, adicionales en este año 2019, y sentencia también del incentivo de pérdidas de una de las grandes empresas del sector, con lo cual son 5 millones de euros más. Y en lo que es a los costes, en la liquidación 14 se contempla también, el resultado arroja unos mayores costes tanto de la retribución recore de 170 millones de euros como en el extracoste de producción de los sistemas peninsulares. Este, por lo tanto, es el contexto global que nos encontramos a 2019. Por lo tanto, la realidad es que nos encontramos sin colchón. Aquí únicamente una gráfica en la que podréis ver en la liquidación 14 cómo el coeficiente de cobertura del 89,84 sería muy inferior al de los años precedentes, tanto del 15 al 2018. Si pasamos a la siguiente, ¿cómo definiríamos o cómo podríamos definir, y siempre desde mi punto de vista, el escenario futuro? Pues el escenario futuro que yo vaticino, que nos encontramos ya viendo todo el escenario que hemos visto con anterioridad, lo podríamos titular con la película protagonizada por Katharine Hepburn, un equilibrio delicado. ¿Por qué nos encontramos con esta situación? Pues sin duda el 2020, y visto el escenario con el que nos hemos entrado, como decíamos, de golpe y porrazo en el mes de marzo, es el contexto de la declaración del estado de alarma, con lo cual nos encontraremos sin duda un escenario de descenso de la demanda y descenso de ingresos. Además, sin colchón, como hemos visto, es superávit. A todo esto, importante también destacar que para el 2020 la CNMC no hay un escenario de costes de ingresos en este sentido que pudieran determinar y llevar a una situación exacta del escenario en el que nos encontraremos. Porque en aquel momento, a finales del 2019, estaban en tramitación, si recordáis, tanto la circular por parte de la CNMC de fijación de la metodología de peajes, ya aprobada, pero también estaba en tramitación lo que debía ser
la propuesta de metodología de cargos por parte del Ministerio, por parte del Gobierno, que esto a día de hoy todavía no se ha establecido. Con lo cual, como hemos dicho al principio de mi intervención, los peajes siguen sufragando todos los costes del sistema y no ha habido todavía la distinción entre peajes y cargos. Fue este el motivo por el cual, partiendo de esta situación que se consideraba transitoria, que se estaban en tramitación estas normativas, que la memoria de análisis de impacto normativo de la orden de peajes del 2020 contempla una prórroga, una congelación de los peajes previstos para el 2019. Como decimos, por el hecho de que había este escenario transitorio que todavía no se habían aprobado la metodología de cargos. La realidad es que a día de hoy ya hemos entrado en el mes de mayo y todavía no tenemos sobre la mesa la propuesta de metodología de cargos por parte del Ministerio, con lo cual muchos ya vaticinábamos a finales del 2019 que en el 2020 nos encontraríamos con unos peajes prorrogados para todo el 2020 que no responderían a la situación del sector. Si pasamos a la siguiente, como hemos dicho, un escenario caracterizado por el COVID y un escenario en el que ya tenemos la liquidación 2 del 2020, sí que ha evolucionado al 58,19, pero es la liquidación 2, sí que es cierto que este coeficiente es superior a la de los años anteriores, pero en cualquier caso no, veremos cómo va a ir evolucionando. Decíamos que con el contexto actual de la declaración del estado de alarma, ya en el informe de red eléctrica que se emitió en lo que es la situación, la demanda del mes de marzo, en el mes de marzo, 14 de marzo, como sabemos, se produjo la declaración del inicio del estado de alarma y en este sentido, sin duda, ya hemos visto reflejado un contexto de un descenso de la demanda. En un webinar que hizo el operador del sistema hace unas semanas, en la tercera semana del COVID se contemplaba ya un descenso de la demanda del 20%, con lo cual sin duda nos vamos a encontrar en todo este ejercicio 2020 un escenario de una menor demanda por el contexto en el que entramos. Contexto de crisis, los periódicos ya se hacían eco de que el PIB caerá en el año 2020 un 9,2%, que España tardará al menos 2 años en superar la peor crisis del siglo. Es decir, sin duda, la situación del coronavirus nos trae consigo una crisis económica y, como consecuencia de ello, con toda probabilidad, un déficit de ingresos en el sector eléctrico, déficit que ahora ya sí que ya no podremos cubrir con el superávit existente en los años anteriores. El contexto, ¿cuál es el análisis de futuro? Pues bueno, el análisis de futuro del 2020, sin escenario de, como decimos, de costes e ingresos que puedan anticipar un poco por dónde vamos a ir, pero sí que hay una serie de factores que ya los tenemos encima de la mesa y es medidas regulatorias que han supuesto por una parte. En primer lugar, el hecho de la supresión del peaje a la generación, que como sabéis en la metodología de peajes aprobada por parte de la CNMC se contempla esta supresión del peaje a la generación. Veremos qué ocurre con los ingresos externos a peajes, los ingresos derivados de la Ley 15/2012 y de las subastas de las emisiones del CO2, el impuesto del valor de producción, que sin duda también va a tener probablemente menores ingresos derivados también por una menor demanda y actualmente en el contexto del mercado, pues con unos precios muy bajos, eso también supone una menor recaudación del impueto del valor de la producción y una serie de incertidumbres regulatorias que incidirán directamente también en lo que es en el escenario de costes e ingresos. La mayor incertidumbre, desde mi punto de vista, es cómo va a ser la metodología de cargos que tiene que fijar el Gobierno, puesto que todavía no la tenemos encima de la mesa y sin perjuicio de que tiene que ser respetuosa con los principios de aditividad y los principios que deben marcar la fijación de esta metodología de cargos, la tenemos todavía no la tenemos encima de la mesa, con lo cual eso es un factor incierto que tenemos en estos momentos. Como he dicho antes, también está pendiente la fijación de las retribuciones
tanto de distribución y transporte de los ejercicios 2017 al 2020, con lo cual eso puede suponer un cambio importante en el escenario de costes. En los informes por parte de la CNMC, de las retribuciones, si no recuerdo mal, las estimaciones que se hacían era partiendo de que el procedimiento de lesividad en curso daría la razón al gobierno, pero está por ver, con lo cual este escenario, como decimos, puede presionar más o menos contra los costes del sistema. También lesividad que está en curso en relación con la orden de transporte, de la retribución de transporte del 2016. Con lo cual tenemos allí unos factores que nos determinan una incertidumbre regulatoria y con todo este escenario pues entramos ahí en semáforo rojo, un semáforo que nos indica un déficit en 2020. ¿De qué importe? Pues ahí cada uno puede hacer sus cábalas y hay algunos que se atreven a decir un déficit de 1.000 millones, 1.200 millones, está por ver, todavía es pronto con la situación que tenemos actualmente con el coronavirus, cómo pueden ser las fases de desescalada, cómo se puede ir recuperando la economía y demás, pero este seguramente es el escenario que nos depara el 2020. Dicho esto, con este escenario de futuros tenemos una serie de principios y una serie de obligaciones que desde el punto de vista de las administraciones y de los organismos reguladores está presente y está blindado en la ley del sector eléctrico. En primer lugar, como hemos dicho, la ley del sector eléctrico del año 2013 fue muy clara a la hora de establecer el principio de sostenibilidad económico-financiera. No puede haber un déficit anual que supere el 2%. Y en este sentido no puede haber tampoco un déficit acumulado derivado de los ejercicios anteriores que suponga un 5%. Con lo cual, hasta que se supere este déficit, hemos visto antes que esto se debe financiar por los sujetos que forman parte del sistema de liquidaciones. Pero, en cualquier caso, la ley es muy clara en el sentido que no se pueden generar mayores déficits que estos porcentajes que están previstos. Si se produce un escenario en el que se excede este desajuste, hay una obligación clara reflejada en la ley del sector eléctrico de incrementar los peajes y en su caso los cargos. Con lo cual, 2021, con el escenario de cierre del 2020, esta es la situación en que desde el punto de vista habrá resultado, con el déficit que haya resultado, esta es la obligación que tenemos encima de la mesa. Y un poco para finalizar, ya nos encontramos escenario de futuro, lo queríamos un poco reflejar con un contexto de crisis, un decremento de demanda, la obligación de ser respetuoso con el principio de sostenibilidad económico-financiera y por lo tanto que haya un equilibrio de ingresos y costes y, importante también, el diseño óptimo que debe hacerse tanto en la metodología de peajes, ya fijada por parte de la CNMC, y también en la fijación de cargos, de acuerdo con los principios de eficiencia, de suficiencia, de aditividad y de no discriminación subjetiva entre consumidores y generales. Este es, por tanto, un poco el contexto y el escenario del futuro derivado de la situación actual y del escenario pasado de los ingresos y costes del sector. Irene, bueno, muchas gracias. Voy a quitar esto de compartir pantalla. Bueno, oye, muchísimas gracias por la presentación. La verdad es que yo creo que ha quedado, bueno, al menos a mí, mucho más claro de lo que lo tenía, ¿no? Entonces, pues bueno, deciros ya hay aquí algunas cuantas preguntas de los asistentes. Deciros que, bueno, hemos rondado, estamos cerca de los 300 asistentes a este webinar, con lo cual, pues sí que ha despertado bastante interés. Y nada, bueno, son unas cuantas preguntas, te voy lanzando si te parece, Irene, y las que veas las contestas, las que veas, si quieres me la mandas de vuelta o lo que tú veas, ¿vale? Aquí nos pregunta Gorka, antes de nada, dice que claro, que estamos en un año en el cual el precio de mercado está bajísimo, ¿no? Y dice que la situación de los
promotores y en este caso de los productores de electricidad estaba siendo bastante complicada. Nos dice él si se prevé de alguna manera una nueva suspensión o qué piensas tú sobre si pudiera ocurrir, al igual que en 2018 y 2019, que se estableciera una nueva suspensión del impuesto del 7%, suspensión o eliminación en este contexto actual. ¿Cómo lo ves? Bueno, esta respuesta no me correspondería a mí, esta pregunta no me correspondería a mí responderla, puesto que no formo parte ni del gobierno ni de la CNMC. El escenario realmente que comentas es el del mercado de unos precios muy bajos en estos momentos. Sin embargo, como veis, el contexto que hemos querido reflejar es que, bueno, margen para establecer medidas que puedan suponer menos ingresos para el sistema, pues bueno, yo el otro día oía, por ejemplo, a Joan Gruixart, director del IEA, en un webinar, y hablaba en el sentido de decir, habrá que ser imaginativo, creativo, decía, habrá que tener creatividad a la hora de establecer, siendo respetuosos, como decíamos, con el principio de sostenibilidad económico-financiera, pues tener en cuenta también, por descontado, todos los agentes del sector, y en este sentido, pues el contexto para los generadores, como comentabais, derivado de la situación del precio del mercado y demás. Es cierto que esto para los generadores es una situación, para los consumidores, pues el hecho de que en su caso una obligación que llevara a incrementar los peajes, pues también derivado del precio del mercado, pues por lo menos en lo que refleja el PVPC, pues el precio es inferior a lo que son los meses anteriores. Fenomenal. Yo por complementar o por comentar algo de lo que preguntaba Gorka, claro, fijaros que cuando se estableció la suspensión del impuesto del 7% fue precisamente un entorno que era todo lo contrario, ¿no? Entorno de pool muy alto en el cual el gobierno de alguna forma quería intervenir para reducir la factura a los consumidores. Ahora un entorno de pool muy bajo se antoja complicado que el gobierno. Nosotros, deciros, desde APA Renovables hemos pedido históricamente la eliminación de este impuesto del 7% y sobre todo a la generación, digamos, renovable, ya que son, digamos, impuestos pseudo medioambientales que nunca los vimos de buena manera. Pero bueno, seguimos. Luego, a ver, aquí hay varias preguntas que agrupo en una, que aunque ya lo has explicado en tu presentación, Irene, que qué ocurre, evidentemente, cuando llegamos a final de 2019, imaginemos que en esa liquidación ponías tú de límite el 31 de octubre, la liquidación 15, ¿qué ocurre si en esa liquidación no llegamos al 100%? Sí que ya nos has explicado que hasta el 2% o el 5%, pero bueno, nos pregunta exactamente qué ocurriría si los productores pierden ese dinero o cómo se les paga, con intereses, sin intereses. Sí, la recuperación, el hecho de financiar estos desajustes implica que la recuperación de las cantidades con los intereses correspondientes se recuperan en un plazo de 5 años posteriores. Esto es cierto que no lo he dicho, pero en este sentido la ley del sector eléctrico también es clara en este sentido. Es decir, se recupera a los 50 años posteriores con intereses. Fenomenal. Vale, luego también hay alguna otra pregunta sobre el 20, pero bueno, como todavía no habíamos llegado, ¿no? Si se preveía pues ese déficit del año 2020 respecto al 2019, pues qué diferencia, vamos, más o menos en los importes. Tú ya has dicho, has citado pues algunas fuentes externas o no sabemos muy bien. Estos escenarios que algunos ya están haciendo, preocupados por la situación, pues ya digo que de momento es pronto para saber la situación con todo el contexto y el escenario. Pero ya he dicho antes, pues desde 1.000 millones, 1.200, menos, más, es pronto. Vale. Aquí hay una pregunta muy buena, a ver si te atreves a contestarla o no. Y dice, en este caso espectador anónimo, no ha querido darnos el nombre, pero dice, ¿cómo afectará a los ingresos del sistema la nueva estructura de peajes cuando se aplique, si se aplica? Pues muy buena pregunta y me gusta esta pregunta. Bueno, hay que decir, la propia circular de la CNMC, en este sentido, primero se contempla que será revisada cada 6 años, a menos, ya contempla una excepción, a menos que hubieran factores o circunstancias especiales debidamente justificadas que debieran suponer una modificación de esta metodología. Es decir, se parte de lo que es el escenario de
de lo que es una predictibilidad y una estabilidad regulatoria con los periodos de 6 años. Sin embargo, pues se reservó la disposición adicional primera de la circular de metodología de cargos de la CNMC este escenario. En la circular de metodología de peajes, pues bueno, hay una serie, se tratan ahí de respetar todos los principios que deben regir en la metodología de peajes, pero es cierto también que, por ejemplo, con la situación del escenario nuevo del autoconsumo, no hay una visibilidad suficiente de los años anteriores, con lo cual, en este sentido, la propia circular de la CNMC, en la memoria ya contemplaba la creación de un grupo de trabajo que pueda permitir hacer un seguimiento de toda esta situación, el contexto. Y es verdad que la metodología de peajes lo que quiere es de alguna forma incentivar y dar unas señales para que el consumidor pueda utilizar las redes en los periodos en los que ésta está más descongestionada y evitar los periodos en los que la red está más congestionada. Esto por parte de la metodología de peajes, que está aprobada, pero no sabemos qué señales y si las señales van a ser adecuadas desde el punto de vista de la metodología de cargos que se tiene que fijar todavía. Evidentemente entendemos que tiene que ser así, no puede ser de otra forma, pero todavía es pronto porque tenemos esta incertidumbre regulatoria ahora mismo. Fenomenal. Oye, perdona Irene, os pediría a todos que en vez de, bueno, hay alguna pregunta en el apartado de chat y si no se me va a escapar, los que tengáis preguntas, hacedlo por favor en el apartado de abajo a la derecha de preguntas y respuestas, ¿vale? Y luego deciros también, hay muchas preguntas en relación a esto, deciros que tanto la presentación que ha hecho Irene como el vídeo de la sesión lo vamos a enviar a todos los asistentes. Todo el mundo que se haya registrado recibirá en los próximos días el vídeo y la grabación y el PowerPoint, con lo cual quedaros tranquilos que así lo haremos. Lo hemos hecho con todos los webinars que hemos hecho, si bien alguno se ha retrasado en darnos la aceptación, pero Irene, es verdad que no tienes problema en que compartamos el PowerPoint, ¿vale? Con lo cual os llegará eso, un enlace tanto al PowerPoint de Irene como a la propia sesión, ¿vale? José María, hay un apunte que conste que lo que he querido reflejar en mi presentación, la información se extrae de todos los informes de lo que son el escenario de costes e ingresos de la CNMC, que de forma transparente viene siempre realizando estos informes, con los informes también de las liquidaciones y de alguna forma reflejan de forma transparente todo lo que es la evolución de los costes, escenario de ingresos del sector, salvo, como hemos dicho, del 2020, que aquí los escenarios ya de generación de déficit ya son de alguna forma de cosecha propia, ¿eh? Fenomenal. Mira, aquí pide, no sé si un amigo o un enemigo, digamos que se llama Miguel, no diremos los apellidos para más, pero dice, Irene, mójate. Dice, ¿cuál crees que va a ser la sentencia acerca de la retribución al transporte y la distribución entre la guerra con el gobierno y las empresas de los años anteriores y demás? Eso le corresponde al Tribunal Supremo, dictar la sentencia. Yo puedo tener mi opinión, pero eso le corresponde al Tribunal Supremo. Por cierto, ya fijada en el caso de distribución la votación y fallo, pero pendiente de ser pública la sentencia. Fenomenal. No tardaremos mucho entonces en conocerlo, ¿verdad? Bueno, cuando se levante entendemos lo que es el parón judicial también derivado del estado de alarma. Vale. No tiene que tardar, ¿no? Luego hay varias preguntas en relación a la ley, sobre todo, bueno, alguno pregunta si la ley ha quedado desfasada, ¿no? Por el escenario que contempla y sobre todo luego viene a preguntar, hay varias sobre, ¿puede el gobierno mediante Real Decreto Ley eliminar, digamos, esos límites en cuanto a los déficits, etcétera, etcétera, y el mecanismo de evolución, etcétera, etcétera? Buena pregunta esta también. Para mí la ley no está desfasada y además yo creo que así como en la ley del 97 el principio fundamental que se contempló en aquella ley y el pilar fundamental fue conseguir una liberalización del sector, en el año 2013 con la liberalización ya consolidada la preocupación fundamental del legislador fue introducir un principio de sostenibilidad económico-financiera. Con lo cual, en este sentido, yo creo que los principios están ahí, son estables y son buenos principios. Respecto a la segunda pregunta, si se puede introducir, si mediante Real Decreto Ley se puede modificar esto, pues de acuerdo con la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional,
el Real Decreto Ley solo se puede aprobar, como sabéis, ante circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad. También diré, como sabéis, si recordáis, o algunos lo recordamos con muchísima inquietud y desazón, fue antes de aprobarse la ley del sector eléctrico, como sabéis, si no recuerdo mal, se llegaron a aprobar 11 reales decretos leyes para reconducir la situación de déficit que tenía el sector en aquellos momentos y, como hemos dicho, llegó a ser de 26.000 millones de euros, con lo cual, como he dicho al principio de la intervención, esperemos que cualquier situación futura no llegue nunca a la situación pasada del 2013 y yo creo que el hecho de que el principio de sostenibilidad económico-financiera en la ley esté tan claro es un principio que, como he dicho antes, tiene que guiar y regir la actuación de los organismos reguladores, administraciones públicas, con lo cual, pues yo creo que en este sentido, y sin perjuicio de que va a ser una situación difícil para todos y se tendrá que mantener un equilibrio delicado, pero la ley está clara, los principios deberían respetarse. Fenomenal. Uy, siguen llegando un montón de preguntas, pero bueno, vamos a ir tratando de contestarlas a todas. A ver, también pregunta otro de los asistentes, que también es de las de mojarse, que si tuviéramos alguna previsión de qué incremento de peaje se podría producir respecto al año 2020. Y luego, sobre todo, lo más importante de la segunda parte de la pregunta, si afectaría de alguna manera a los productores de renovables. Entiendo que no, sino... Es más la primera parte, ¿no? En porcentaje y cómo afecta. Sí, porque como he dicho antes, con la circular de metodología de peajes de la CNMC ya no se contemplaba el peaje a la generación. Pues bueno, con un análisis rigurosos de costes, ingresos y demás, pues yo creo que nos lleva, las respuestas que nos llevará tarde o temprano a una obligación de incrementar los peajes. Veremos porque también en el momento en que se haya hecho la aprobación de la metodología de cargos, pues hemos visto al principio de la intervención que los costes del sistema pueden cubrirse a través de los peajes, pero peajes exclusivamente transporte y distribución, cuando se haga la distinción, cargos destinados a sufragar todos los costes que por política energética se establezcan por parte del gobierno. No nos olvidemos de las partidas de los presupuestos generales del Estado y, de hecho, algunos de los costes ya se están sufragando a través de los presupuestos generales del Estado, pero habrá que mantener el equilibrio. Veremos también el escenario a medida que avancen los meses que nos vamos a encontrar. Vale. Esta hace mención un poco a los déficits anteriores, que bueno, viene a preguntar qué pasa con ese déficit acumulado, pero yo creo que, bueno, deciros que ese déficit ya lo estamos pagando actualmente, ¿no? En todas las partidas, digamos, en todas las facturas de todos los consumidores, y dice que si no puede ser cubierto con los superávit de años futuros, o es una deuda que se queda ahí durante años, ¿no? Si quieres contestar. Sí. De hecho, sí, con el informe de la CNMC de enero, analizando la deuda del sector, a fecha 31 de diciembre de 2019, la deuda del sistema eléctrico, es decir, de los años anteriores, ascendía a 16.000 millones de euros, un 2%, un 11% inferior al año anterior. Sí, es verdad que inicialmente pues, los superávits que existieran tenían que destinarse a equilibrar la deuda de los años anteriores. También es verdad que ya se produjo una titulización de esta deuda, con lo cual, pues bueno, también el escenario es un poco incierto en este sentido. Fenomenal. Sí, además fíjate que parece que no merece la pena a veces amortizar deuda, porque incluso hay alguna de ellas que tiene intereses positivos, con lo cual el hecho de tenerla ya nos viene bien, que nos da ahí unos eurillos que tan necesitados estamos, ¿no? En fin, otra pregunta tenemos por aquí, que también me parece bastante buena, a ver si tú tienes alguna respuesta concreta. Dice que ¿cuándo se plantea, aunque no va exactamente sobre el webinar, pero sí sobre alguna de las medidas que han tenido incidencia en la generación de este, de momento, déficit de ingresos de momento temporal? Dice, ¿cuándo se plantea el pago del impuesto del 7% correspondiente al tercer trimestre del 18
y primer trimestre del 19. Es decir, que no conocemos todavía cómo se ha de devolver eso. Bueno, quizás esto, José María, puedes responder tú mejor que yo. Te dejaba mostrarte a ti, pero no... Vale, no, bueno, deciros a ver, nosotros esto lo llevamos pidiendo desde hace tiempo y nosotros teníamos, digamos, a lo largo del mes de marzo teníamos la previsión, hablando con el Ministerio y con los servicios técnicos, la previsión era de que en marzo conociéramos esa orden ministerial que articulara cómo se iba a devolver todas estas cantidades. Sin embargo, entendemos que, bueno, y así ha sido, que por el estado de excepcionalidad que estamos todavía no lo tenemos. Eso es parte de las, digamos, de las agendas regulatorias que tenemos, vamos, sí, dentro de la agenda regulatoria, uno de los aspectos principales. Entendemos que será inminente, ¿vale? Deberá ser inminente la publicación de la orden ministerial. Y bueno, aquí sí que viene un amigo, Javier Revuelta, que está escuchándonos. Y a ver, bueno, aparte de felicitarte, bueno, hay muchas felicitaciones, decirte que no te hemos dado el aplauso virtual, pero que sepas que lo tienes porque mucha gente te ha felicitado por tu buena presentación. Si me permites, José María, yo tengo que decir que, bueno, yo me he nutrido de los informes de la CNMC. Seguramente la mejor ponente, seguramente no, con toda seguridad, la mejor ponente para explicar el coeficiente de cobertura es Paloma Pozurama de la CNMC, que es quien sabe todos los números al dedillo, absolutamente de todo. Así que yo he podido explicarlo gracias a los informes que desde la CNMC se hacen, ¿eh? Sí, además se lo agradecemos, ¿verdad? Parece que ha sido, estos informes, llevamos desde el mes de marzo del año pasado sin conocerlos, sobre todo los del sector eléctrico, los de liquidación de renovables, sí, y justo ha sido este viernes pasado cuando se han publicado. Parece que se han juntado los astros. Que vieron que había un webinar. Exacto, en fin. Y nada, bueno, nos pregunta Javier, dice que, bueno, suponiendo que se proyecta ese déficit de 1.000 millones para 2020, y que él también se viene a y dice que probablemente por ahí andará, dice que superará, por tanto, el 2% anual, ¿vale? Como el 5% acumulado. Dice, ¿cuándo entendéis que se debería aplicar la subida de peajes y cargos? Inmediatamente, digamos, en los de 2020, si bien ya están regulados a finales de año pasado, o habría que esperar a 2021 o en adelante. Pues bueno, ciertamente de momento los peajes están fijados para todo el 2020. Con todos los factores que hemos dicho inciertos, pues yo me atrevería a decir que probablemente ya nos iríamos al 2021, porque también es verdad que a priori los peajes tienen una duración anual. Es verdad que habrá una serie de factores inciertos, como hemos dicho, pues derivados de unos procedimientos que tienen las necesidades que tienen que finalizar y demás, y de todo el escenario del coronavirus. Y después, por descontado, la fijación de metodologías y cargos, cuando se apruebe, a priori entonces ya debería fijarse, la fijación de peajes pasa a ser competencia de la CNMC, la fijación de cargos competencia del Gobierno. Fenomenal. Bueno, aquí luego hay alguna otra pregunta, varias, en las cuales, si bien a lo mejor no va directamente con el webinar, pero sí, digamos, con el entorno actual económico en relación a la banca, ¿no? A los bancos, su situación de preocupación respecto a tanto a lo que puede ocurrir en el 19 como en el 20 y su posible influencia sobre procesos de project finance, financiación de proyectos, en este caso renovables. Y vamos, ¿cuál es tu sensación un poco de cómo se puede tomar la banca la situación en relación a estos déficits de momento temporales que tenemos del 19 y previsibles del 20? Bueno, yo creo que es un poco pronto para saberlo, pero bueno, en cualquier caso también una de las grandes preguntas en el sector que debemos hacernos ahora mismo es si toda esta situación del coronavirus y el contexto económico puede suponer una paralización de todo el proceso de transición energética. Pues si somos capaces de respondernos a esto y de ver cómo va a moverse el sector, y de hecho creo que hoy es La Vanguardia que decía que el sector eléctrico es uno de los sectores impulsores en este momento, en estos momentos complicados, pues bueno, también va a influir mucho en lo que es el contexto financiero, el contexto bancario y el desarrollo de todos los proyectos y demás. Vale.
Insiste algún otro espectador sobre el impuesto del 7%, la devolución, y dice que, bueno, pregunta más en detalle de cómo se va a llevar a cabo esta devolución o cómo pretende el gobierno recaudar esos 380 millones de la suspensión del impuesto del tercer trimestre del 18 y del 19. Yo, si te parece, Irene, te cuento un poco sobre todo Sí, lo sí, que nosotros pedimos desde la asociación. A ver, nosotros desde APA Renovables solicitamos, cuando conocimos la primera propuesta del Ministerio y que luego sí que tuvimos un informe de la CNMC, nosotros propusimos que la devolución del impuesto del 7% de este tercer trimestre del 18 y primero del 19, de alguna manera se llevara a cabo mediante, dentro de las liquidaciones de la CNMC, un proceso en el cual durante el resto de la vida útil de las instalaciones se fuera devolviendo, digamos, estas cantidades y no tuviera que el productor de repente devolver de golpe pues una cantidad importante. Sin embargo, esto en el informe que conocimos de la CNMC no parecía que lo vieran con buenos ojos y el procedimiento probablemente sea una reliquidación, entiendo, o algún mecanismo, Irene, no sé qué, tú qué nos puedes decir, pero puntual, digamos, de devolverlo todo de golpe, digamos, no de traerlo de los ingresos futuros de las próximas liquidaciones de instalaciones. Puede ser como apuntas, no creo. A ver, todos los escenarios es posible. También es verdad que el gran problema que ahora tenemos en el sector, el decalaje de ingresos es derivado de los ingresos del Tesoro, es decir, que todavía están pendientes ahí de entrar ingresos y demás. Probablemente, como apuntas, José María, es uno de los escenarios probables. Fenomenal. Vale, luego pregunta aquí a varios espectadores sobre los cargos, digamos, los peajes y cargos que tenemos en España y sobre todo el tema de tenerlo más en la parte fija y menos en el variable. Y pregunta si hay algún plan o propuesta del gobierno para cambiar esta situación. Yo creo que ya lo has explicado tú en el webinar parte, ¿no? Que hay una propuesta de circular de peajes que sí que cambia algo esto. No sé si nos quieres contar un poquito. Aprobada ya, aprobada. Hay que decir que hay que distinguir, como he dicho antes, peajes, CNMC y organismo técnico, y tiene que sufragar costes de transporte y distribución y los cargos gobierno. De hecho, algunos pedíamos que tenían que tramitarse en paralelo las dos normas. Es decir, no puede entenderse la metodología de peajes sin en paralelo la metodología de cargos. Como decimos ya, la metodología de peajes está fijada, pero falta la de cargos. Y es totalmente fundamental y muy importante ver de alguna forma cómo se van a diseñar estos cargos. Sí, en este sentido, ¿verdad? He dicho propuesta, pero no es así. Es la circular de la CNMC de peajes, ya cambia un poco el reparto entre potencia, en términos de potencia o energía. Se lleva el 75% como coste fijo y el 25% a variable. Y ahí es donde decías tú, Irene, con toda la razón, veremos a ver qué pasa con los cargos, cómo se lleva a cabo este reparto. En fin, y a ver, vamos a ir acabando porque hay muchas preguntas, pero bueno, yo creo que casi todas. Pregunta un espectador, yo creo que más o menos ya las has contestado, pero bueno, sobre si que una vez que los actores deben financiar ese déficit, ¿esto va a ser a través del coeficiente de cobertura o se podría recoger alguna otra herramienta o método de financiación alternativo por parte de los productores? Bueno, si entiendo bien la pregunta, a priori los desajustes los asumimos entre todos. De ahí, por eso, para financiar estos desajustes entre los sujetos del sector es la razón de ser del coeficiente de cobertura. Es decir, cuando no hay suficientes ingresos para hacer frente a los costes, en cada liquidación se calcula por parte de la CNMC este coeficiente. Estamos financiando ahora ya una parte importante con este 91% de coeficiente de cobertura que tenemos, con lo cual a expensas unos meses y a expensas de lo que resulte en la liquidación definitiva. Fenomenal. Vale, ya estamos acabando, ya quedan muy pocas, Irene, no te vamos a robar mucho más tiempo. A ver, dice algún espectador y bueno, algún otro también lo deja caer, dice claro que en un escenario actual de precios bajos del mercado, un incremento de peajes, por así decirlo, no tendría por qué
ser un aumento del precio final sobre los consumidores. ¿Cómo ves esto? Vamos, es más una opinión tuya que pudiera... Correcto, lo he dicho antes, sí, en el hipotético caso de incremento de peajes, la evolución del mercado actualmente es muy baja. Veremos que a lo largo de los meses de este año 2020 cómo va a evolucionar. Ciertamente es un factor a tener en cuenta, claro que sí. Fenomenal. Luego, pues bueno, aquí hay más felicitaciones. A Marina, que te felicita, que le ha gustado mucho tu presentación. Y luego otro amigo, Luis, en este caso que está conectado, dice que si prevés que el superávit existente se disminuya por provisión de laudos de arbitrajes. Lo has comentado, pero bueno. Bueno, ya he dicho al principio que en el año 2015 se introdujeron ya esas excepciones en el sentido de, no hay que pensar que en el 2013 la reforma del sector fue una reforma muy importante, muy contundente, con lo cual ahí hubo, cuando un sector se somete a una profunda reforma, pues hay ahí un índice de litigiosidad importante. Y de hecho, el Supremo en alguna ocasión había comentado que el índice, nunca se había visto un alto índice de litigiosidad tan alto en el sector energético y el eléctrico en concreto, con la ley del 2013. Bueno, esto ya un poco, ya la situación ya es un poco distinta a los escenarios de 2017, 2018, pero bueno, es una amenaza que está ahí también, claro. Vale, fenomenal. Pues mira, ya vamos acabando. Solo quedan dos. A ver, vuelven a preguntar sobre la reliquidación en relación a la exención del impuesto del valor de producción. Dice que recibimos la propuesta de la CNMC. Yo creo que ya la hemos contestado, ¿no? Vuelve a preguntar si se producirá alguna reliquidación del AREO por parte de la CNMC o, por el contrario, se linearizará, pone, este ajuste en la RI durante los años. Ya hemos dicho que probablemente sea un pago y una devolución. No lo sabemos, todavía no tenemos la resolución y orden ministerial que regule esto, pero veremos a ver. Pero probablemente será un único pago. Vienen muchas felicitaciones y bueno, yo acabaría ya con la última, que también es para mojarte, ¿vale? A ver, evidentemente Baldomero empieza dándote las felicidades por la presentación y claro, y dice que en un contexto de financiación como el actual con préstamos ICO, aplazamiento de deudas, retraso de impuestos, etcétera, etcétera, que si ves viable una nueva titulización de déficits futuros como vía para no superar ese 2 o 5%. Bueno, yo espero que con lo que hemos dicho antes, con los principios que están blindados en la ley y con este seguimiento, yo creo que es pronto anticipar estos escenarios. Evidentemente, en este sector, pues a lo largo de los años hemos visto muchos escenarios distintos, nunca se puede descartar nada, pero como he dicho al principio, esperemos que los errores del pasado no nos lleven siempre a un escenario en el que todos seamos presentes, todos tengamos presentes la obligación de mantener este equilibrio entre ingresos y costes del sistema y no generar déficits adicionales más allá de los previstos actualmente en la ley del sector eléctrico. Fenomenal. Y ahora si me dejas una mía, que también la han hecho otros espectadores, visto el escenario del 19, ¿cuál crees que va a ser el coeficiente de cobertura al que llegaremos? Que lo insistía mucha gente, no solo es mía. Sino en el 2019. Sí, estábamos ahora casi en el 92, ¿no? 91, 97. A ver si te mojas, ¿qué prevés tú? ¿A qué porcentaje podemos llegar del 2019? Si estaremos en ese 2, en ese 5, por encima, por debajo. Pues eso ya es una apuesta y tal, pero nos quedamos en un 95,5. ¿Tú qué crees, José María? Por ahí, 96 a lo mejor. No me mojo mucho. En fin, oye, Irene, pues mira, te doy el aplauso virtual junto con el resto de todos los participantes. Agradecerte muchísimo que nos hayas hecho esta presentación. Además sabemos que has tenido que trabajar el fin de semana. Sí, un poquillo, pero bueno. ¿Verdad? Gracias a vosotros, más que nada por el CNMC viernes, al publicar el informe, habían datos ahí súper interesantes para poder reflejar en la presentación. Con lo cual, gracias también a vosotros, José María, por la organización del webinar y a todos los participantes por asistir.
Pues nada, muchísimas gracias a todos los amigos que nos habéis acompañado hoy. Y nada, recordaros que sí que, insisto, vamos a mandarla tanto la grabación del webinar como la presentación, ¿vale? Igual tardamos, no sé si en el día de hoy será complicado porque entre que lo editamos y demás, pero probablemente mañana o pasado os enviaremos a todos el correo. Si veis que nos llega, os dirigís a APA en cualquier correo electrónico de los que tenemos en la web y os lo mandamos. Y nada más, deciros pues eso, que muchísimas gracias, nos vemos a todos los que queráis el próximo jueves, si queréis, con nuevos webinars de estos. Y de nuevo, Irene, muchísimas gracias porque ha quedado fenomenal. A vosotros. Gracias a Gracias, todos. José María. Adiós. Adiós.